Bueno, estamos transmitiendo en vivo, comenzó. ¿Cómo andas, Alejandro? Bien, Pablo, pues muy entusiasmado realmente con todo lo que se ha visto de agilidad, de los eventos que se hicieron en Colombia, el encuentro, pues muchas preguntas, sobre todo en la parte de liderazgo, sobre todo en la parte de facilitación, que realmente en este evento que se hizo vi una energía increíble, vi una comunidad realmente creciendo pues con mucha fuerza Ajá. y pues me gustaría que charláramos de eso, ¿no? Siempre me gusta como iniciar con quién es Pablo. Una pregunta. Es una pregunta fácil, esa que uno podría pasar años de psicólogo para responder. Bueno, ¿Quién es hago, Pablo? hago la respuesta cortita, porque sería la respuesta corta y la respuesta larga. Soy un ingeniero en informática que durante la carrera, mientras estaba estudiando, me di cuenta que me gustaba también mucho la docencia y las metodologías ágiles en, en distintos contextos, porque acá en la Argentina es bien habitual estudiar mientras uno trabaja. Quiere decir que uno empieza a desarrollar estas carreras en la práctica, sobre todo las informáticas, ¿sí? las que tienen que ver con la tecnicatura, con las ingenierías, durante la carrera. Me di cuenta que me gustaban mucho las metodologías, la gestión de proyectos, el trabajo con personas, a partir de ver materias que veían este tema y otras materias que tenían que ver con también el desarrollo. Entonces, alto nivel, un entusiasmado de temas tanto tecnológicos como humanos. Un deportista amateur, también hago música, amiguero, tipo apasionado de la vida. No sé si eso responde a la pregunta de quién es Pablo. Genial. Pablo, hablemos un poco sobre cómo se desarrolló ese liderazgo, cómo llegó a la facilitación. Bien, claro, porque hoy soy un empresario, un agile coach, un trainer, y es cierto, uno de los roles que desempeño como agile coach and trainer de Clear, de mi empresa, eh, es facilitar distintos encuentros, tanto chiquititos como en reuniones, como, como en ámbitos como el que vos viste, ¿sí? El Ángeles Colombia, las primeras jornadas nacionales, donde estuve facilitando algunas sesiones o incluso partes transversales con toda esa gente, sí, éramos cientos. Y pasé de desarrollador a consultor y de esa otra, ya en ese otro como rol dentro de una empresa de desarrollo de software y arquitectura de software, también empecé a llevar adelante roles que tienen que ver con lo comercial, pero como con ventas más consultivas, con entrenar a distintos equipos y a gestionar proyectos. Ya con ese otro nivel de responsabilidad, me volqué nuevamente a los proyectos, ya no como desarrollador solamente, sino como facilitador de equipos. Entonces, por ahí esa transición fue a partir de la experiencia, punto uno, de haber vivido varios proyectos uno tras otro, y también a las ganas que yo tenía de desarrollar, como te decía antes, toda esta cuestión más humana, esta cuestión más del relacionamiento, del sacar lo mejor en un proyecto, pero no a partir de exprimir a la gente. No los veo como recursos, no nos veo a nosotros como recursos, sino nos veo como gente que tiene ganas de cumplir sueños, tiene ganas de desarrollarse profesionalmente, de crecer personalmente, donde eso implica partes laborales y no laborales. Y en esas ansias es que nace de mí un facilitador, diría innato, ¿sí? En distintos contextos, una cancha de vóley, una cancha de fútbol. Suelo ser el que media entre distintas partes, un árbitro con un jugador enojado, de mi equipo o del otro, bueno, vamos a estar tranquilos, entendamos los puntos de vista del otro. Eso como desde chiquitito, entonces hoy lo traigo a la profesión de facilitador, agregándole distintas ahora cargas teóricas o bagaje y experiencia, ¿no? Pablo, me pareció muy interesante la formación de comunidades. Me gustaría que nos hablara sobre formación de comunidades a nivel de países, pero también a nivel latinoamericano. ¿Cómo es eso? Yo veo que se genera como una dinámica bien interesante.
Está bueno. Esa es otra de las cosas que disfruto bastante, que es formar parte de comunidades de los temas que me gustan. Breve historia se remonta a participar de comunidades del software libre, donde el conocimiento empodera a la gente para poder construir más conocimiento y un mundo mejor, llenando de oportunidades a quienes ya las tenían y a quienes no las tenían. En ese contexto de participación activa en comunidades de software libre, y mientras transitaba esos primeros pasos de docencia y de usufructo de los métodos ágiles y de las técnicas ágiles como Scrum, Kanban, me volví un nerd, un fanático de esas cosas, quería saber más. Y no me alcanzaba con solamente buscar en internet o leer algún libro o charlar con colegas docentes o alumnos, sino que fuimos un pasito más allá y decidimos, junto con un grupo de entusiastas, armar un evento que fuera el primer evento latinoamericano de metodologías ágiles. Esto fue durante 2007, el evento fue en octubre de 2008, se llamó Ágiles 2008, y así nace como el primer pinito, como dicen allá, Colombia, de estas comunidades que tenía entonces su foco o su centralizador a nivel regional en un evento regional por año. De ese año en adelante fuimos rotando la sede por distintos lugares, pasó por Perú, pasó por Colombia, este año va a ser en Ecuador, también estuvo en Brasil, en Uruguay, volvió a la Argentina un par de veces. Cuestión, realmente tuvo un recorrido interesante en términos latinoamericanos, pero es interesante también como cada una de las comunidades fue existiendo, naciendo, creciendo a su manera. En esas épocas, 2007, 2008, esta cuestión de la agilidad empezó a aparecer en la industria del software y empezó a aparecer también de a poquitito en la academia. Entonces, había distintos entusiastas como nosotros, que en 2008 empezamos, y que en paralelo entonces eso disparó en distintos países la generación. Con distintos viajes y distintas participaciones y con la cuestión de la tecnología, tuvimos la posibilidad de generar ciertas reglas y políticas transversales y horizontales para estas comunidades de práctica. Si una comunidad de práctica puede juntarse a hablar de cómics, hablar de anime, hablar de fútbol, hablar de cualquier interés. En el nuestro era las metodologías ágiles y su aplicación, tanto a tecnología, software o a otros ámbitos. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la consultoría, por ejemplo, las ONG. En ese marco es que la comunidad fue creciendo en cada lugar. Entonces, por ejemplo, los peruanos, antes de hacer Ágiles 2013, se propusieron, luego de haber hecho Ágiles 2010 en Lima, durante 2011-2012 se dedicaron a hacer crecer la comunidad internamente. Contaron con la participación de distintos actores como yo, que estábamos seguidos en Lima por trabajo y que aprovechábamos esas semanas de trabajo para hacer sesiones abiertas, gratuitas, comunitarias, y difundir el espíritu de la comunidad ágil dentro de Lima y dentro de todo el país. Y así en distintos países pasó lo mismo. En Colombia, en Ecuador, en México, en Argentina, en Uruguay, en Chile, etc. A mí me gustó un comentario que le hicieron porque le preguntaron cómo estaba en comparación la comunidad ágil de Colombia con respecto a las otras. Y su respuesta fue que no había que pensar cómo estaban con las otras, sino cómo se pueden ayudar. Eso me pareció muy interesante. Es que sí, porque cuando me preguntan, ¿y cómo va la nuestra? Y digo, mira, yo puedo hacer un análisis de cuántas sesiones hace una comunidad o cuántas ciudades ha impactado. Y realmente, ¿qué sentido tiene? Puede ser motivador, por ejemplo, o desmotivador. Uy, ya Perú tiene miles. O no sé, ustedes tienen miles y aquellos solo tienen cientos. Es como que, uy, entonces vamos bien. Pero oiga, de distintos contextos, mejor miremos puertas adentro. ¿Qué necesidades tiene nuestro país, nuestra ciudad, nuestra empresa, nuestra universidad? ¿Están resueltas? No. Bueno, vamos para adelante. O sea, pongámonos a trabajar para resolver estas cuestiones. Y por otro lado, miremos para los costados y decir, ¿qué mano le puedo tender a esta comunidad de Bolivia? A esta comunidad de México y de Chile que quieren organizar el Ágiles el año que viene. O al revés, ¿cómo le podemos pedir a tal comunidad, Uruguay, Argentina, mismo Perú, cualquiera sea,
¿qué más no le puedo pedir? Dado que sé que ellos publicaron tal información, que ellos hablaron en tal reunión de este tema de retrospectivas extra large. Y esto fue interesante, un peruano y un francés que vive en el sur de la Argentina haciendo estas sesiones. Bueno, vamos a aprender unos de los otros, ¿no? Como que mirar al resto no para compararnos, sino para brindarnos ayudas, colaboraciones, inspirarnos. Me gustaría que habláramos sobre los paradigmas, cómo se conciben las organizaciones. Estaba diciendo que las organizaciones, lo primero que se piensa son las corporativas, ¿cierto? Pero hay muchas otras formas de organización y en las que las organizaciones están tendiendo a transformarse. También, pues, con respecto a la charla que dio aquí en Ágiles Colombia. Bien, está buena como la pregunta, me motiva mucho responderla porque tiene que ver con lo que estoy haciendo hoy en día principalmente, ¿sí? Que es acompañando distintos tipos de organizaciones en la mejora continua, ¿sí? Pero no la mejora continua hacia cualquier lugar, ¿sí? Nosotros, los integrantes de la comunidad de metodologías ágiles y en particular desde CLEAR, llevamos adelante distintas acciones en pos de una humanidad, un mundo del trabajo más consciente, más asombroso. Entonces, nuestra visión, por ejemplo, en CLEAR es que disfrutamos co-creando ambientes humanos más conscientes y asombrosos. Nosotros queremos que la gente, si bien puede ser más productiva y puede generar cosas de mayor calidad, también estamos pensando que sean felices. Entonces, esas como tres patas sobre las cuales se pone la cuestión laboral, ¿sí? Sobre la cual en general se construye un negocio que incluya esas tres cosas, ¿no? Un resultado de calidad, cada vez más productivos y además que seamos felices. Entonces, esas transformaciones tienen que ver con una forma integral de ver al ser humano y al negocio. Tener en cuenta qué significa estar mejorando, entender cuáles son las métricas que nos importan, tener en cuenta al individuo, al ser, y no solamente los objetivos del negocio, como una visión más holística y que estamos entendiendo entre todos qué es lo que nos conviene como sociedad, ¿sí? No es que simplemente son unos u otros los intereses. No sé si se llega a entender. Sí, Pablo, pero a mí me causa mucha curiosidad lo de las métricas, ¿no? Porque es que las métricas es algo bien, o sea, si como duro, ¿no? Claro, o sea, definir qué medir es una de las cosas más exigentes, ¿no? ¿Y cómo se hace eso en ese ambiente y con esos parámetros? Suele ser de mis desafíos principales, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo medimos felicidad? Bueno, cada vez más países y más organizaciones tienen ministerios y gerencias dedicadas al tema felicidad. Cuando no entendemos bien todavía, como humanidad, cómo medir algo, sí, porque distancia medimos en metros, a lo sumo en pies. Entonces ya está, como está entendido, midámoslo de esa manera. Ingresos los medimos en plata, ¿sí? Puede ser plata por plata que entra, plata que sale, por unidad de tiempo, podría ser un neto, un bruto, sacando gastos. Entonces, cuando ya encontramos algo que nos sirve, una forma de medir, bueno, encontramos cuál es la frecuencia que nos interesa medir. Entonces, muchas organizaciones, por ejemplo, miden cuánto fue el impacto de determinada acción de capacitación o de acompañamiento, o esto que hizo este equipo, cómo impactó al negocio, cuántos usuarios impactó un cambio en una aplicación, ¿sí? O un cambio de proceso, cómo afectó a los usuarios, a los clientes, un cambio de determinado proceso, una gestión que hacíamos en los locales, si en vez de en los locales les extendemos esto para que lo puedan hacer en las farmacias con unos buzones, ¿cómo logramos? O sea, ¿cómo le impacta a la calidad de vida del que tenía que trasladarse hasta el local de atención, ahora que puede hacerlo en cualquier farmacia cerca de su casa? Entonces, ahí encontramos distintas métricas que cuando las empezamos a evaluar decimos, en este momento nos importa entender cuántos usuarios pueden usar este servicio. Entonces, empezamos a medirlo. Okay. En el otro caso que decíamos la felicidad, bueno, vamos iterativamente encontrando mejores maneras. Por ejemplo, todos los días hay algunos equipos que ponen al finalizar el día o durante el día un icono de cómo se sienten o cómo es el promedio de sensaciones del día. Y cuando no está tan bueno, ponen por qué. O cuando tienen ganas, de hecho, ponen por qué. Entonces, al finalizar la semana, la quincena o el mes, dependiendo cuál es la frecuencia que ellos utilizan para hacer retrospectivas, para hacer una sesión de mejora, para conversar acerca de cómo vienen trabajando, que es una de las dinámicas
que solemos difundir bastante, las retrospectivas, ahí analizan cómo fue que les fue este mes, o esta quincena, o esta semana. Mirá, este día fue bastante grave para todos, la pasamos bastante mal, tuvo que ver con esta persona que no pudo venir. Este otro día, qué bueno que fue, es que claro, es que nuestro producto, ese día lo publicamos. Ese día fue el día en que nos empezaron a conocer en el mundo. Entonces, claro, estábamos todos esos días rebosando de felicidad. Y fíjate, que 3 días después estábamos mal. ¿Por qué? Porque vino un montón de feedback que no estuvo tan bueno. Entonces, ahí como entender qué pasó. Y fíjate que esas métricas no son cuantitativas, ¿sí? Esas son, por ejemplo, cualitativas. Dice, cómo me sentí, qué calidad tuve, pero también sirven, ¿no? O sea, entonces hacer un entendimiento de qué voy a medir y para qué lo voy a medir, y voy a entender cada cuánto voy a revisar esas métricas. Pablo, pero estos factores influyen en la arquitectura, es decir, o sea, necesitamos tener una empresa tipo Google, pues, con todos estos ambientes creativos o eso se puede, o sea, es de las mismas dinámicas y las relaciones. Bueno, ¿o es el...? Bueno, no voy a negar que la infraestructura en la cual nosotros nos desempeñemos nos impacta. Eso me parece súper importante asimilarlo, ¿sí? No es por nada que distintas empresas están invirtiendo hoy, es el caso, por ejemplo, de EPM, las empresas públicas de Medellín, que estuve hace unas semanitas y voy seguidos, son unos amigos y clientes habituales. Están haciendo inversiones para que los espacios de trabajo favorezcan esa otra parte que decías, la de las relaciones. Menciono un caso paradigmático, que es una empresa muy tradicional que está haciendo una inversión en infraestructura, arquitectura, mobiliario, en función de que sus funcionarios, la gente que trabaja ahí, proveedores, clientes, etcétera, pueda tener un mejor entorno en el cual desarrollarse. A ver, ¿y si necesito sí o sí eso? No. Por supuesto que cada uno, en sus limitaciones y en su contexto, seguro puede hacer cosas en otros planos. Muchas veces hacemos análisis de distintos tipos de capas, ¿sí? Una capa tecnológica, una capa técnica. ¿Qué puedo mejorar de mi computadora? Le pongo más memoria. Bueno, ¿y qué puedo mejorar de mi relación con mi compañero de trabajo? Y es que nosotros casi no hablamos porque nosotros no nos llevamos bien. Bueno, entonces ahí tengo un poquito. ¿Y qué puedo mejorar de mi actitud? Entonces es otro plano distinto. O sea, bueno, este es el mobiliario que tenemos. Decidió la empresa no invertir más hasta el año que viene. Bueno, me pongo a pensar en otros planos. Plano técnico, de contexto, de relaciones, actitudinal, ¿sí? Entonces, ahí sí tiene que ver la arquitectura, la respuesta corta, pero no necesariamente es lo único que miraría. Ok. Pablo, hay una pregunta, hay una sensación que me surgió y es la siguiente. ¿La facilitación está en capacidad de convertirse en una disciplina igual al coaching? O sea, no algo que esté dentro del coaching, sino una disciplina por sí sola, o sea, sí, algo que sea diferente al coaching. Para mí son distintas, con lo cual vos lo estás planteando como futuro, yo lo veo como presente eso. Entiendo que si bien existen distintos tipos de coaching, la facilitación posiblemente esté menos desarrollada como profesión. O sea, yo digo, hoy yo soy facilitador, hay gente que piensa que estoy hablando de facilitación gráfica. Claro, pasa que este tipo anda con sus colores de acá para allá, sí, es facilitador gráfico. No, otro puede pensar, bueno, es un moderador de reuniones, entonces, mirá, este rol de moderador es el que ahora estos facilitadores, en vez de dar la palabra así con el dedo, son los que generan entornos en los cuales esa conversación se puede llevar adelante, y puede ser con el dedo, un facilitador que diga, bueno, te toca hablar, y otro que ponga las reglas, que proponga que se generen las reglas incluso. Entonces el coach yo lo veo mucho más orientado a, dado un coachee, alguien que quiere lograr un objetivo, lo acompaña para que pueda ver cuál es ese objetivo claramente, identificarlo, entienda cuáles son los obstáculos que lo separan de ese objetivo, y le hace las preguntas necesarias o los comentarios necesarios para que el mismo coachee sea quien va descubriendo su camino y eligiéndolo.
más bien el facilitador entonces, es alguien que, dadas ciertas circunstancias, cierta situación, da o prepara las cosas para que ocurra. Para que ocurra lo que o la organización quiere que ocurra, o el equipo quiere que ocurra. Por ejemplo, fui facilitador de una retrospectiva de un equipo y me encargué de diseñar distintas dinámicas, de diseñar el contexto, entender qué le estaba pasando a ese equipo en ese momento, para que esas dinámicas que tenían que ver más con el análisis de este último tiempo, analizar qué era para ellos valor, diseñaron un canvas distinto al de negocios, distinto a los distintos canvas que hay, bueno, lo diseñaron el suyo propio, diseñaron un experimento, un próximo paso para hacer con ese canvas, a partir de un canvas de experimentos que es propiedad también ahora del mundo, lo diseñamos con uno de los colegas de Clear. Y bueno. ¿Cuál? ¿El coaching Canvas? Ese es otro también de Clear, de Martín Alaimo. El coaching Canvas. Está el Canvas de experimentos, así literal. Son distintos canvas que hemos venido creando como consecuencia de venir usando esas preguntas que ahora están escritas en el Canvas en distintos contextos, ¿no? Ok. ¿Cómo entiende ahora el liderazgo, Pablo? O sea, ¿es un concepto viejo? ¿Es un concepto vigente? ¿Se ha transformado? Yo creo que lo que hoy en día está más presente en el mundo organizacional siempre existió, siempre existieron distintos tipos de líderes y hoy en día está teniendo por ahí otra relevancia y ha tenido otra legitimación. Es más legítimo que antes un líder servicial, un líder más consciente. Siempre los hubo, por eso digo que no es que es algo que sea un nuevo estilo, simplemente, o no tan simplemente, que dada la coyuntura a nivel mundial, se está valorando este tipo de liderazgos por sobre los más opresivos, que tenían ese poder dado por otras razones, otros argumentos. Entonces, un líder que ahora da lugar para que sus compañeros de trabajo opinen, decidan, construyan, tiene más sentido con este mundo de la co-creación, de las redes sociales, donde todos pueden opinar, de las herramientas colaborativas, ¿sí? Documentos en línea donde podemos escribir todos juntos, una compañía que entiende que para definir su rumbo no solamente tiene que pensar en qué quieren los accionistas, sino también tiene que escuchar y tiene que darles la palabra a los que están haciendo posible ese camino hacia ese lugar, qué quieren hacer estas personas. Entonces, entiendo que la gente, dadas las distintas generaciones que ahora están formando parte de la población laboral, y además, ¿no? Es una cosa que genera la otra, que a su vez genera la otra, es un círculo. O sea, dadas las generaciones y dada la conexión global y la nueva voz que tenemos las personas, más allá del rol que tengamos, entonces ese liderazgo ahora es posible ejercerlo. Es posible ser un líder que no tengas que decidir todo e indicarle, sino que sea más como invitar a construir. Es un liderazgo más consciente, un liderazgo que entiendo tiene el poder al dar poder. Es un líder que no es que busca el poder, sino que busca dar el poder al resto, empoderar al equipo. Y crece, ¿no? Si más personas tienen el poder, termina siendo más poder. Podemos hacer más cosas todas las personas. Hay algo que me gusta preguntarle a la gente y es, ¿qué es la realidad para usted? ¿Cómo entiende la realidad? ¿Qué es la realidad? Qué pregunta, genial. Entiendo que la realidad que yo veo puede ser distinta a la realidad que vos ves, ¿sí? Que esa realidad depende de los ojos y la lente que nosotros tengamos delante, y que ese salto de entender que no estamos viendo lo mismo y que implica preguntarme, ¿no? ¿Será que no estamos de acuerdo porque no estoy viendo algo que vos estás viendo? O si estamos de acuerdo, bueno, ¿qué parte nos estamos perdiendo, no? Porque hay otros que no están de acuerdo con nosotros. Entonces puede ser que yo tenga razón o es simplemente un punto más de vista.
No voy a decir que no existe la realidad, sino que cada uno tiene su realidad y que está bueno fomentar espacios de conversación para entenderla mejor, para ampliar nuestro punto de vista, que el sentido que yo le doy a un elemento, a una palabra, a una relación, sea compartido, o por lo menos si no es compartido, que nos quede claro que estamos ante dos versiones de la realidad distintas. Ok. Pues realmente pues sí ha sido una oportunidad pues genial de poder conversar. Lo mismo digo, Tiempo. Alejandro. La verdad que pues esperando pues los próximos encuentros, veo que para el año entrante hay dos, ¿no? En Chile y en Argentina, o Va a haber, sí, va a haber dos Agile Open Camps, AOC, en Chile y en Bariloche, en la Patagonia, pero va a haber bastantes más, yo creo que en el año. Anualmente siempre hay uno, el que este año es en octubre, 6, 7, 8 de octubre en Quito. El año que viene todavía no tiene una sede, se suele definir la sede dentro del mismo evento, así que es posible que el 8 de octubre tengamos decidida cuál va a ser la sede del año que viene. Hay varios países, varias comunidades que tienen ganas de organizarlo en sus sedes, así que posiblemente seamos bien en el norte del continente o bien en el sur, pero puede que sea en el medio también. Y sí, en cada país a su vez va a haber más encuentros regionales, nacionales, de las ciudades, así que estén atentos a las comunidades de metodologías ágiles y al resto de comunidades que les interesen. ok, Pablo, muchas gracias. La verdad que Alejandro, ha sido una experiencia y bueno, mucha información y esperamos sacarle provecho. muchas gracias a vos por haberme invitado a la entrevista y éxitos con este emprendimiento que está generando mucho conocimiento por el mundo. Gracias, Alejandro. Gracias, Pablo. Chao, chao.